Gracias a Dios por que nos permite tener este servicio de acción de gracias. Yo quisiera que fuésemos directamente a Malaquías capítulo 2, verso 15. Mi mensajero, Malachi. Y es el hombre que Dios está utilizando para dar un mensaje a su pueblo, a Israel. De hecho, le va a estar hablando a Judá, que es la parte que ha quedado realmente de todo Israel. De las tribus han sido llevadas en cautiverio o al exilio, se han perdido por causa de la desobediencia y el pecado. Entonces le está hablando y Dios ve al matrimonio como el reflejo de lo que Dios quería tener en comunión con su pueblo. Tanto que en Génesis, cuando nosotros vemos la creación en el capítulo 2, termina esa narración uniendo Dios al varón y a la mujer, Adán y Eva, y este es el fin de la narración. Y eso nos está mostrando desde el Génesis cuál era el propósito de Dios al crear a la humanidad, tener esa unión, esa comunión con su pueblo. Y en Malaquías le va a estar reclamando que ellos no han permanecido en ese pacto. Pero vamos al verso 15 del capítulo 2 y dice de la siguiente manera, preguntando o haciendo una pregunta retórica y diciendo lo que realmente Dios quería de ese pueblo, le dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Está diciendo, Dios realmente hizo uno. Y esta es la razón por la que Dios hizo uno, al hombre y a la mujer, para que fuesen uno, porque también Dios quería mostrar de esa manera su comunión con la humanidad. Y continúa diciendo el verso 15, porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? Una descendencia para Él. Entonces les dice, como consecuencia de que Él los ha unido y quiere que estén juntos con Él, y que quiere una descendencia o hijos, una familia, dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias y queremos en este momento, al abrir tu palabra, que podamos entender tu propósito, ser edificados y en este servicio de acción de gracias por este año, entender cómo has estado obrando en nosotros y cuál es el proceder que debemos tener para ser realmente ese pueblo que tú has escogido y que tú quieres tener junto a ti. El pueblo en el cual tú te quieres mover, en el cual quieres reinar, y que nosotros podamos aceptar ese gobierno y ese reino sobre nuestra vida. Te bendecimos y dispón nuestro corazón, prepara nuestra vida para ser sensibles a esa voz. En el nombre de Jesús, amén. Dios quiere una descendencia para Él. Y Dios le está hablando entonces a su pueblo, un pueblo especial, un pueblo que ha sido llamado como un pueblo de reyes y sacerdotes. En Éxodo 19, 5 y 6 le había dicho Dios que ellos son un pueblo especial, mi especial tesoro. Y creo que eso lo pueden entender los novios o los esposos, ¿no? Cuando empieza a conquistar a su novia, le dice casi la luz de mis ojos, ¿no? Mi sol, mi luna, pero el hombre pues no puede realmente decir eso de su esposa porque después de un tiempo parece que cambia la situación, ¿no? Y ya no tiene el mismo sentimiento. Sin embargo, cuando Dios le dice a su pueblo en Éxodo 19, que es cuando los está sacando de Egipto y los tiene en el desierto, les dice: ustedes son mi especial tesoro, una nación de reyes y sacerdotes. Y de esa manera Dios quiere ver a su pueblo. Entonces, Dios se va a mostrar en el capítulo 1 de Malaquías, si va conmigo, y va a ver cómo Dios estaba viendo a su pueblo. Y en este servicio de acción de gracias yo quise tocar este tema, aunque estamos viendo el libro de Cantares, porque tiene mucho que ver en ese matrimonio y en esa familia, tanto como pareja física, en el caso de los matrimonios, como en la comunión que Dios quiere tener con su pueblo, con su iglesia. Y en Efesios 5, Él definitivamente muestra que esa relación de esposos es la misma relación de Cristo con su iglesia. Y por eso ha puesto el matrimonio, y que el matrimonio sea algo honorable, que el matrimonio sea sin mancilla.
Dice en el capítulo 1 de Malaquías, verso 2 y 3, vamos a ver cómo Dios ha amado a su pueblo, aunque ellos no lo reconozcan. Dice de esta manera: yo os he amado, dice Jehová. ¿Qué sentimiento tiene Dios para con nosotros? Amor, nos ha amado. Es el amor más grande que puede haber, no como el de un hombre y una mujer, de una pasión. Este es un amor de entrega, un amor sacrificial, un amor puro y un amor verdadero. Y dijisteis, o sea, el pueblo reclama a Dios, o sea, tú dices que nos amas, pero mira, vemos que tenemos enfermedades, tenemos problemas, parece que no todas las cosas nos salen como queremos. Pensamos que porque Dios nos ama tiene que hacer lo que nosotros queremos, satisfacernos a nosotros. Ese es el pensamiento común del hombre. Tú dices que nos amas, pero ¿en qué nos has amado? No vemos que nos ames, vemos que todas las cosas parece que no están a nuestro favor. Y así reclama el pueblo: ¿en qué nos amaste? Y Dios le contesta: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. O sea, Dios está mostrando el amor en que los eligió. Esaú y Jacob son los dos hijos de Isaac, pero son gemelos. Y aunque Jacob es el menor, Esaú merecía la primogenitura y la bendición. Sin embargo, Dios no bendice a Esaú, sino bendice a Jacob, al menor. Y lo que le está diciendo: mira, Jacob, aunque Esaú merecía la bendición de la primogenitura y yo lo tenía que hacer una nación a él aparte y grande, tú, Jacob, que después se llamó Israel, yo te escogí a ti. Entonces Dios está mostrando el amor en que nos escogió sin merecer ese llamado, sin merecer la bendición. Y todos los que estamos aquí no podemos decir: es que yo me merezco ser salvo, o es que soy una buena persona, porque la palabra de Dios dice que no hay bueno ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están, y nos incluimos, estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Y Romanos 5, que dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no fue porque lo mereciéramos o porque lo merezcamos, sino porque Él nos amó. De la misma manera amó a Israel sin que lo mereciera. Nosotros estamos aquí no porque lo merecemos, ni porque somos mejores que el resto de las personas, sino porque hemos entendido que el amor de Dios, trayendo a Jesucristo para salvarnos a nosotros, darnos esa salvación eterna, es efectiva y suficiente cuando nosotros recibimos esa gracia. Nos amó y el pueblo a veces no lo reconoce. ¿Y cómo vemos que el pueblo no lo reconoce? Dice en Malaquías capítulo 1, verso 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor o a su patrón. Si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, lea conmigo, ¿a quiénes le habla? Oh sacerdotes. No solamente le hablaba al pueblo, ¿a quién le hablaba? A los sacerdotes, a los líderes, a los que enseñaban la palabra de Dios. Si soy padre, me llaman Señor, si me llaman Dios, ¿por qué no me honran? ¿No toda la gente le llama a Dios, le llama Señor, o dice que cree en Jesús? ¿Y por qué no le honran? Ahora, no critiquemos a los de afuera. Si nosotros nos decimos cristianos y decimos que Él es nuestro Padre, ¿por qué no honramos a Dios con nuestras vidas? Es un reclamo bastante fuerte de parte de Dios. No crea que estoy enojado, es lo que Dios está diciendo. Y dice: ¿cómo me menosprecian? En el verso 6 donde estamos: me menospreciáis mi nombre. O sea, lo hacen poco. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y luego empieza a decir: porque ofrecen animales inmundos, lo defectuoso. Y eso implicaba el amor que tenían. Si usted ama a alguien y le va a dar un presente, dice: ay, mira, estos zapatos ya se me están rompiendo, tiene un hoyo acá en la suela, pues se los doy, ¿no? ¿Hace eso? No, hasta lo pone en una bolsa, ¿no? Con un moñito, algo que a usted le agrada, y se lo da a la otra persona. No le da lo que usted no quiere. Pero ¿qué hacemos con Dios? A veces le damos lo que nos sobra. Cuando tenga tiempo lo busco.
lo honro como yo quiera. ¿Y usted cree que Dios va a recibir ese tipo de honra? ¿O Él está esperando de nosotros ese tipo de honra? No, en ninguna manera. Dios está mostrando entonces cómo Él quiere tener una relación con nosotros, pero una relación de pacto, una relación de matrimonio, así como la pareja. Por eso es que habla tanto del matrimonio en el libro de Malaquías, en Mi Mensajero. Porque Él quiere mostrar esa comunión, que ellos no habían sido fieles en su matrimonio, en su pacto matrimonial, porque tampoco eran fieles a Dios. Y ellos decían, esto no tiene ningún valor. Y es bien importante. Así que, ¿cuántos son solteros todavía? A ver. Bueno, no solteros pequeñitos, sino solteros ya con edad de casarse. Bueno, entonces vayan haciendo su lista cuando se van a casar, ¿no? No digan, somos novios para ir al café y para ir al cine y nada más, y se pasan 5 o 6 años de novios. No, el noviazgo dentro de la iglesia no es así. Si nosotros vamos a ser novios es porque tenemos el propósito de casarnos y formar un matrimonio, de formar esa unión como Cristo con su iglesia y honrar ese matrimonio, honrar a la otra persona, y de esta manera honramos a Dios. Es una relación de pacto. Dice en el capítulo 2, versos 5 al 7, que Dios estaba estableciendo ese pacto para con aquellos que le oyen, para con su pueblo. Dice así: mi pacto con él fue de vida y de paz. Un pacto de amor. Y claro, cuando habla de vida y paz, mira, merecías la muerte, yo te doy vida y paz. Yo te doy lo que tú no tienes. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Al estar en ese pacto, que quería Dios de su pueblo, que le temiera. Y tuvo temor de mí. Dice, sí, me temían, me amaban. Pero no estamos hablando de temor de miedo, sino un temor reverente, un temor reverencial, un respeto, un amor puro. Dice, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Cómo andaba el pueblo? Le respetaba, le amaba y andaba humillado. Posiblemente andamos así. Verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca. O sea, buscaba la palabra de Dios, leía la palabra de Dios, obedecía la palabra de Dios. E iniquidad no fue hallada en sus labios. O sea, no hablaba maldad, no hablaba mentira, era recto. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. No solamente él buscaba, el pueblo buscaba al Señor, sino que hacía que otros que no buscaban al Señor le conocieran y le buscaran. Verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, cuando estuvo en ese pacto, temía a Dios, le honraba, aún la palabra de Dios estaba en los sacerdotes, en los líderes, y hacía que otros se apartaran de su mal camino y honraran al Señor en obediencia. Pero ¿qué hizo el pueblo? Ese pueblo que un tiempo anduvo en el temor del Señor. Verso 8, veamos qué hizo con ese pacto. Recuerde que ese pacto es como el matrimonio. Dios va a hablar del matrimonio, del pacto que hizo en el desierto, dándole los 10 mandamientos y cómo ellos se comportaron. Verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Capítulo 2, verso 8, ¿qué dice al pueblo? Sí andaban así, pero se apartaron del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Antes los atraía, les enseñaba, y ahora con sus enseñanzas los ha hecho tropezar. Y podemos decir, lamentablemente, cuántas iglesias cristianas evangélicas se han apartado del camino, y lo que ahora se enseña no es la palabra de Dios. Y por eso la gente critica, porque los que están o los que estamos dentro no hemos sido luz en medio de este mundo. Lamentablemente puede ser así, pero hoy tenemos la oportunidad, y por eso quería tocar este punto, porque hoy que estamos concluyendo el año, tal vez, falta todavía, pero podemos decir, ¿cómo ha tratado Dios con nosotros si realmente hemos respondido a ese pacto en el cual hemos entrado a través de Cristo? Dice el verso 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el pacto de Leví?
El pacto de Leví lo encontramos nosotros, bueno, en todo el libro de Levíticos, pero sobre todo en Éxodo 32, cuando el pueblo había honrado a becerros de oro, a ídolos de oro, y entonces Moisés baja y Dios quería destruir al pueblo y dijo: voy a levantar de ti una nueva nación. Y Moisés dice: no, Señor, porque ¿qué van a decir las naciones? Que no has podido llevar a tu pueblo a la tierra que prometiste, no has podido darles vida. Y entonces cuando desciende, Moisés dice: los que estén del lado de Jehová Dios, que no honraron a los ídolos, vengan de este lado conmigo. Y bueno, los que habían sido fieles a Dios se pusieron del lado de él. Y los que se pusieron del lado de él fueron los levitas, los de esa tribu de Leví. Y entonces les dice: ustedes que fueron fieles a Dios, saquen su espada y maten así a los que fueron infieles. Y dice que de esa manera se consagraron como una tribu celosa a Dios. Pero lo más difícil, dice: porque ahora ustedes se han santificado en su padre, en su hermano, en su hijo. O sea, ¿a quiénes habían matado? A su propia familia que no había sido fiel a Dios. Claro, hoy veríamos eso como una barbarie, ¿no? Sin embargo, en ese momento lo que estaban mostrando es: amamos más a Dios y somos fieles a Dios, que somos capaces de eso para honrar a Dios. Claro, Dios no nos está pidiendo eso, hermano. Nadie vaya a salir luego con ideas raras de aquí. No, pero Dios les estaba mostrando cuánto era el celo que Dios tenía. Y ellos se habían santificado. Y después de haber sido esa tribu fiel a Dios, ¿qué habían hecho? Se corrompieron y ahora habían hecho tropezar a muchos. Habían roto su pacto, ese pacto de fidelidad a Dios. Dice en el verso 2 entonces cuál es la consecuencia. No solamente para los levitas, sino para todo el pueblo. Si no oyeres y no decidieres de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Ustedes no se consagraron, entonces lo que era bendición ahora yo lo voy a traer o lo voy a cambiar a maldición. De hecho, ya lo he maldecido porque ustedes han sido infieles. O sea, Dios, así como muestra su misericordia, también muestra su ira. Y a veces esa parte de Dios no nos gusta. Sin embargo, Dios está mostrando su justicia a través de ello. Pero sigue mostrando amor al hablarle a ese pueblo que es rebelde. ¿Qué merecía ese pueblo? Castigo, maldición, muerte. Pero Dios le sigue hablando y lo sigue corrigiendo. Ahora, veamos en el capítulo 2, verso 10, cómo se había portado ese pueblo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro? ¿Decimos amén o decimos ay de mí? A veces decimos sí, honro a Dios, pero ¿cómo lo mostramos con nuestro semejante? No estamos mostrando que honramos a nuestro semejante. ¿Y cómo habían mostrado esa deslealtad? Dice, profanando el pacto de nuestros padres. Verso 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido, ¿qué dice? Abominaciones. ¿Qué es esto? Cosas detestables que le desagradan a Dios. Durante el tiempo de la Edad Media, aquella iglesia cristiana que se levantó contra la idolatría, ¿qué hizo durante toda la Edad Media? Desde el siglo IV prácticamente hasta el siglo casi al XVI, todo el XV, se volvió idólatra. Empezó a dejarse dominar por el poder y por la riqueza. Mataba, hacía guerra, y por eso se le acusa a la iglesia. Hermano, ¿qué hace hoy la iglesia?
¿Se está mezclando con el mundo y está siguiendo la misma corriente? Creo que no podemos seguir siendo la misma iglesia. Y hablo de esto tal vez un poco fuerte porque es fin de año. Y creo que no tenemos que hacer propósitos de año nuevo. Tenemos que empezar a vivir como cristianos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a honrar a Dios. Y ese honrar va a ser día a día. No esperamos hasta el otro año. Cada día tenemos que honrar a Dios. Dice en el verso 11 que habían cometido abominación. Dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. El lugar santo que Dios había amado, ellos lo han pisoteado. Y se casó con hija de Dios extraño. O sea, los mismos que servían a Dios, los sacerdotes. E incluso vemos que hasta profetas en Israel se casaron con gente que no era del pueblo de Dios, que no honraba a Dios. Y luego lo hacían por dinero. Salomón mismo se casó con muchas reinas de las naciones circunvecinas por tener paz. Pero de esa manera, que estaba haciendo, deshonrando a Dios, porque dice que empezó a levantar luego templos idolátricos y aún entregar a sus propios hijos en esas costumbres. Después, entonces, todos los reyes y las naciones vemos que se separan. Pero las naciones se burlaban de Israel, e Israel se había dividido en dos. Judá más o menos buscaba a Dios, pero Israel dice que vivía como querían. Decían que honraban a Dios, pero honraban a Baal, a Asera, a Astarot, honraban a todos los dioses. En Isaías capítulo 1, verso 2, esto es 750 años más o menos antes de Cristo. Y si estamos hablando del año 750 antes de Cristo, estamos hablando de aproximadamente 30 años antes de la caída de Samaria, o la capital de Israel del norte. Dios les había estado hablando y hablando de ese juicio y ellos no habían hecho caso. E Isaías todavía habla esperando que el pueblo recapacite y no recapacitan. Y dice en el capítulo 1, verso 2 y 3 de Isaías: oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dice, crié, los levanté, los formé. Crié hijos y los engrandecí. Y lea conmigo, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuál es el mayor amor, o más bien la mayor recompensa de un padre con sus hijos? Que le honren, que le amen, que le obedezcan. Pero cuando tus hijos te desobedecen y te deshonran, los jóvenes dicen, bueno, para mí no es nada. Pero ¿cómo nos sentimos los padres? Tristes. ¿Sí? Yo creo que es lo peor que podemos sentir, porque amamos a nuestros hijos. Y Dios está diciendo así: yo los crié, los engrandecí y ustedes se rebelaron. Verso 3, vuelve a decir lo mismo que decía Malaquías y varios profetas: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Aún los animales conocen a sus amos y quién los alimenta. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, Israel no quiere conocerme. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese rechazo? En Malaquías 2:2, que ya lo leímos hace rato, no lo voy a volver a leer, dice: cambió su bendición en maldición. Y en el capítulo 2, verso 13, esto sí es bastante fuerte. Bueno, la maldición también es fuerte, pero ellos siguen buscando a Dios, siguen honrando a Dios, siguen haciendo todas las cosas para Dios, creyéndose pueblo o creyéndose, en el caso de nosotros, iglesia. ¿Y qué dice el verso 13? Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Lo que Dios está diciendo es: ya no voy a recibir nada de ustedes. Aunque me honren, aunque canten, aunque dancen, aunque hagan muchas cosas para mí. Si ustedes no me honran a mí, ¿cómo quieren ganarme con cosas? O sea, a veces pensamos que el ritualismo y el hacer cosas para Dios nos hace salvos. ¿Qué nos dice Pablo? No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ellos seguían
como sacerdotes, como profetas, seguían hablando de Dios, pero no honraban a Dios y seguían trayendo sus ofrendas, sus sacrificios. Dice, yo no recibo nada. Después Isaías va a decir, hastiado estoy de todo lo que me dan. En el capítulo 2, verso 14, y luego le cuestionan a Dios, Señor, ¿por qué te enojas con nosotros? Hasta ahora donde vamos, ¿tendría o no razón Dios de enojarse con ellos? Pero ellos le dicen, Señor, ¿y por qué te enojas con nosotros? Hay una canción de un argentino. ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué hay niños? Algo así. ¿Por qué hay guerras? Dímelo, Dios, quiero saber. Y la gente así se pregunta, ¿no? ¿Por qué tanta injusticia? No, yo el otro día veía a una persona que estaba golpeando a un animalito y yo decía, ¿cómo pueden tener ese corazón? Pero ¿cómo pueden tener el corazón para golpear a otra persona o hasta matarla? ¿O cómo pueden tener el corazón para el esposo golpear a la esposa? O al revés, porque ahora es al revés. ¿Cómo? Y luego decimos, es que Dios es injusto. Es que Dios no me bendice. ¿O no decimos eso? No, yo creo que no lo decimos, lo dicen otros por allá, lejos. Y se preguntan entonces por qué Dios se desagrada. Dice en el capítulo 2, verso 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado, quiere decir, Jehová Dios ha visto entre ti la mujer de tu juventud con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, tú has hecho un pacto y no has sido fiel. Pero parece que estuviéramos hablando más del matrimonio, pero realmente Dios está poniendo esto del matrimonio como tu relación como pueblo con Dios. Dice, hasta allí ve Dios, porque mostraban la infidelidad ahí porque no eran fieles a Dios. Y ellos preguntan, bueno, ¿y por qué Dios hace esto? De hecho hay un cantante también argentino, después cristiano, Ricardo Sherato, que contesta a esa canción. Dice, ¿por qué preguntarle a Dios por qué hay hambres y guerras? Si Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para comprender que nosotros somos la razón. Nosotros somos los injustos, nosotros somos los que no tenemos misericordia. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios y le reclamamos a Dios que Él mantenga su bendición. Cuando dice Dios, yo cambio esa bendición en maldición. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Volver a Dios. Y dice en el capítulo 2, verso 15, aquí voy a dividir en 3 puntos rápidamente. Dice en el capítulo 2, verso 15, y ponga mucha atención en este verso porque es la parte del tema de hoy. Dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. O sea, él no necesitaba de nosotros para nada. Pero él al crear a su creación quería tener comunión con esa creación. ¿Y cómo lo mostró? Creando a Adán y a Eva, y dice, los unió. Y él puso su espíritu como un baluarte o como un garante de esa unión, para que ellos fuesen uno. De hecho, en el capítulo 2, verso 24 de Génesis, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto mostraba la unión de Dios con su creación. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque él no quería separación, porque él no quería diferencias. Él no quería que uno jalara para un lado y otro para otro. Cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a conocer al Señor, muchos, ¿cómo veníamos? Destruidos, en vicios, separados, con 1 o 2 matrimonios, o sin matrimonios, pero destruidos, ¿no? Padres solteros, madres solteras, van a decir, ¿a poco si hay padres solteros también? Y a veces con nuestras familias fracturadas. Pero cuando llegamos al Señor, ¿qué quiere hacer en nosotros? Hacernos uno, volvernos a unir. Y aun aquellos que estaban con dificultades, o si usted todavía está con dificultades en su hogar, pídale al Señor que le una. Si usted viene de un matrimonio o 2 matrimonios, busque al Señor. Joven, si tú has pensado con el pensamiento del mundo vivir de esa manera,
Haz un compromiso con tu novia y cásate. Si usted ha llegado y no es casado, pero ya tienen 10, 15 años juntos, hermano, hagan un compromiso. Vayan al juez civil y cásense. De esa manera empezamos a formalizar las cosas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ¿sabe qué es lo que dice Dios? Dios quería hacerlos uno y Él puso su espíritu en medio. ¿Y por qué? Verso 15, la segunda parte dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios quiere levantar una familia, Dios quiere levantar una genealogía, una descendencia para Él. La palabra que utiliza en hebreo es sera, y esta palabra quiere decir no solamente una descendencia, una posteridad, una estirpe, una generación, un linaje o genealogía. Y en la Biblia, cada vez que se habla de genealogía, se habla de la genealogía desde Noé, de Abraham, ¿no?, de cada uno de los patriarcas, de los 12 patriarcas de las tribus de Judá. Y si usted ve cómo empieza también Mateo cuando habla de Jesucristo, ¿qué empieza? Mencionando la genealogía, porque va a traer al descendiente por el cual continúa el propósito de Dios. Cuando la Biblia habla de genealogía, habla de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Levantar una descendencia, una genealogía, o sea, hijos que sean como su padre, hijos que honren a su padre. Cuando Dios nos dio hijos a nosotros, los que somos casados, no es para que digamos que hagan lo que quieran, sino es para que los instruyamos en el temor del Señor, para que ellos sean descendencia no nuestra, descendencia de Dios. Tenemos un trabajo bien grande, ¿no, padres? Y la Biblia de las Américas dice en este mismo pasaje, ¿por qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? O en Nueva Traducción Viviente dice, de esa unión Dios quiere hijos que vivan para Dios. ¿Qué quiere de nosotros? Hijos que vivan para Dios. ¿Qué quiere de nuestros hijos? Que vivan para Dios. Hoy hay tanta influencia, sobre todo aún de las ideologías perversas, no le puedo llamar de otra manera, que están destruyendo la familia, están destruyendo la masculinidad y la feminidad, están destruyendo los hogares, están destruyendo las sociedades, y a veces ese pensamiento se está infiltrando en la iglesia. Por eso ya no hay compromisos, por eso no queremos ya tener hijos, por eso queremos o pensamos que es normal vivir como el mundo. El hombre se viste como mujer, la mujer como hombre, actúan igual. Hermano, de esta descendencia Dios quiere hijos que verdaderamente le honren, y de esta manera no podemos honrar a Dios. Él quiere hijos que vivan para Él, esto es, que se parezcan a Dios. ¿Usted se parece a Dios? ¿Está formando una familia que se parezca a la familia que Dios quiere? Ha estado muy callado el día de hoy. No sé si está contento, está enojado o me dice amén o no, pero pongamos atención. Por eso quise tocar ese tema, porque estamos casi concluyendo el año. Entonces, para que levantemos esa familia, necesitamos volver a corregir nuestro camino. Y por qué no decirle a los varones, el varón se debe portar varonilmente, no machista. Eso es otra cosa, y eso es una desviación, y la Biblia no lo acepta. Está en contra del machismo. Somos iguales delante del Señor, hombres y mujeres, pero el hombre se debe portar varonilmente y la mujer femenina. ¿Sí? Quiero decir, con las diferencias que Dios nos hizo. En capacidades somos iguales. No le puedo decir que el hombre es mayor o la mujer es mayor. En algunas cosas somos mejores los hombres, en otras son mejores las mujeres. Así nos hizo. Si no, qué aburrido sería, ¿verdad? Yo no me casaría con alguien como yo porque no lo aguantaría, pero mi esposa sí me aguanta. Entonces, gracias a Dios. Y eso es hermoso.
Ahora Dios le dice en el capítulo 2, verso 15, en la última parte del verso, Dios quiere entonces que sean una sola carne y guarden la fidelidad en su corazón. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Dónde se deben guardar primero? En su espíritu, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Y luego eso lo deben expresar de la siguiente manera. Y dice, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Si se guarda en su espíritu, también van a guardar eso en su relación matrimonial. Jóvenes, aún ahora que ustedes son jóvenes, leyendo Cantares, dice, no despierten el amor cuando no es tiempo. O sea, no anden de picaflor o no. Si ustedes han pensado en casarse, entonces busquen una novia. Si no, no vivamos como el mundo. Ni las muchachas ni los muchachos deben ser platos de segunda mesa, ni debemos deshonrarnos, porque Dios nos hizo hijos suyos. El varón lo hizo varón y a la mujer la hizo mujer. Amén. Aunque la moral del mundo esté por otro lado, la naturaleza y sobre todo Dios y la Biblia nos dice que debe ser de esta manera. Quiero ir a Proverbios para ir concluyendo el día de hoy con Proverbios e Isaías. Proverbios 4, 23 al 27 en Nueva Traducción Viviente. No voy a leer todo el pasaje, pero nos dice cómo debemos cuidar nuestro corazón. Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida, dice Proverbios. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón y nuestra vida? Evita expresiones y palabras perversas y corruptas. ¿De qué otra manera? Permanece en el camino recto y seguro y evita seguir el camino de los malos. Y a veces decimos, es que los otros lo hacen. E inclusive decimos, es que tal iglesia lo hace. Pueden hacerlo, pero tú no sigas el ejemplo ni el camino de los malos, aunque otro lo haga. Nosotros no. E Isaías 62, verso 1, dice el Señor de esta manera: debido a que amo a Sión. ¿Qué dice el Señor de Sión? O sea, de su ciudad. La ama. Debido a que amo a Sión, no me quedaré callado. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. Es como las palabras de alguien enamorado, ¿no? Porque la amo. Porque mi corazón suspira por mi ciudad, y esto implicaba a todo el pueblo. No dejaré de orar por ella, dice el profeta, hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Porque amamos a nuestra familia, oraremos por ella. Porque amamos a nuestra nación, oraremos por ella. Seguiremos compartiendo el evangelio. Verso 2. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo. ¿Qué nos va a dar Dios? Y en el verso 4 nos dice en la segunda parte cuál es ese nombre nuevo que Dios nos está dando. Tu nombre nuevo será la ciudad de deleite de Dios. Va a ser esa ciudad en la que Dios se deleita. Y luego en esta versión, que es Nueva Traducción Viviente, dice la esposa de Dios. ¿Cuál es el nuevo nombre que le da a su pueblo? La esposa de Dios. Y regreso al verso 3. ¿Cómo va a hacer esto el Señor? El Señor te sostendrá en sus manos. Verso 4. Nunca más te llamará ciudad abandonada ni tierra asolada. En la versión 60 lo dice de manera diferente, como alguien desposada, alguien sin marido. Dice, ya no vas a ser así como una viuda, como una dejada, como alguien repudiada, no, sino como una mujer honrada. Le está hablando al pueblo, no solo a una mujer. Ya no vas a ser un pueblo sin Señor, sin Dios, sino vas a ser el pueblo de Dios. Verso 4, en la última parte, porque el Señor se deleita en ti, o sea, el Señor se goza en ti. Verso 5, quiero leer todo el verso 5. Y piensa en este momento, ¿realmente somos esa descendencia que Dios quiere? Y no solamente somos esa descendencia, estamos levantando una siguiente generación que honre a Dios. Dice en el verso 5,
Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Qué hermoso, ¿verdad? Que así fuera ahora, que los recién casados se dedicaran el uno al otro, y no solo los recién casados, sino los que tienen mucho tiempo. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Cuando tú vivas de esta manera, honrando a Dios, Dios se va a gozar en ti. ¿Cómo queremos reclamarle a Dios una bendición cuando estamos deshonrando su nombre? Dios quiere hijos que le honren, que le busquen, que reflejen su gloria. Hijos que se parezcan a Él. Cuando alguien nos ve en la calle, cuando nuestros vecinos nos ven, ¿qué dicen? ¿Y eso que se dice? Cristiano. Qué terrible, ¿no? Pero mejor que cuando te conozcan en el trabajo o en la escuela, te pregunten de buena manera: oye, ¿y tú eres cristiano? ¿Por qué me preguntas? Porque hablas diferente, vives diferente, porque tu carácter es diferente, porque tu amor es diferente. Y si no, hermanos, es un reto para nosotros. En serio, debe ser un reto para nosotros. Y hoy tenemos que empezar a vivir de esa manera. No esperemos a mañana como el mexicano. Hoy tenemos que empezar a vivir de esa manera, como Dios nos ha formado. Dios crió hijos y los engrandeció. Pero no debemos deshonrarle como ellos lo hicieron, sino honrarle. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar para que nosotros seamos la descendencia que Dios quiere levantar aquí en Cuautepec. Y podemos preguntarnos en ocasiones: ¿de Cuautepec saldrá algo bueno, hermano? Pues sí, está usted, hermano. Dios lo ha levantado como su pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias y queremos que en este momento haya en nosotros como iglesia un compromiso de ser la descendencia que tú has levantado, querer vivir en ese propósito, oír tu voz, llenarnos de tu espíritu y cada día, Señor, honrar tu nombre. No solamente nosotros como iglesia, aún en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, aún en la descendencia, aquellos que aún ya son abuelos, permite que ellos puedan enseñar a los hijos y a los hijos de sus hijos el temor tuyo. ¿Y cómo lo van a enseñar? No solo con palabras, sino con ejemplo, así como dice el proverbista: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que ellos puedan ver el actuar, que ellos puedan ver el comportarnos día a día, la búsqueda de ti. Si queremos que ellos honren tu nombre, nosotros tenemos que honrar tu nombre. Si queremos que ellos alaben tu nombre, nosotros tenemos que alabarte. Si queremos que ellos sean fieles, tenemos que ser fieles. Padre, pero ayúdanos a vivir como ese esposo o esa esposa que te honre, como ese pastor, ese ministro, ese maestro, los de los ministerios aquí, cada uno como creyentes que honren tu nombre. Que, Señor, más allá de llamarnos parte de una iglesia, seamos, Señor, el cuerpo tuyo, aquel cuerpo que se deje gobernar por ti y que muestre tu gloria. Estamos delante de ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y tome su lugar.